Buenos días, muy buenos días. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente para que llevemos a cabo nuestras lecturas bíblicas del día de hoy. En esta ocasión vamos a leer sobre la importancia de asistir a la iglesia, la importancia de congregarnos para mejorar nuestra relación con los demás. Aquí prácticamente tenemos dos temas, ¿verdad? La importancia de asistir a la iglesia y la importancia de relacionarnos bien con las demás personas. Anteriormente ya tenemos un video grabado sobre cómo debe ser nuestra relación con las demás personas, el cual yo les invito, les recomiendo que vean este video porque tiene relación con en el tema, ¿verdad? De que es importante asistir a la iglesia, es importante congregarnos, porque eso también nos va a llevar a tener una mejor relación con los demás. Y ya tenemos ese video, entonces es importante poderlo escuchar para que así podamos nosotros ahí amarrar lo que nos conviene, ¿verdad? Y vamos a iniciar nuestras lecturas bíblicas en la base de que sí es necesario congregarnos, porque muchas personas se preguntan qué beneficios tenemos de ir a la iglesia constantemente. También he escuchado personas decir de que no, pues que en la casa nos podemos quedar y ahí ponemos el radio, ponemos la televisión y escuchamos palabra de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a congregarnos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que en aquella época los discípulos se congregaban. El Señor Jesucristo predicaba y predicaba a grupos de personas, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo, dice la palabra, estando congregados en la casa de uno de ellos. Y Jesucristo se congregaba. En la Santa Cena también, el Señor Jesucristo, la Santa Cena ocurrió estando todos juntos, sus discípulos y Él. Entonces, tenemos varios ejemplos en la Biblia y es sobre eso que vamos a leer esta mañana para que nosotros veamos que sí es necesario reunirnos en la casa del Señor, ¿verdad? Asistir a la iglesia es lo importante. Y encontramos en Salmos 27:4 y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí había en él esa necesidad y esa alegría, ese gozo de estar en la casa del Señor, ¿verdad? El salmista aquí nos habla de que él estará en la casa del Señor todos los días de su vida, dice. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo David, él sí sentía en su corazón ese deseo de asistir, porque él sabía de que nuestro Padre Celestial pues ahí hacía su presencia en el templo, ¿verdad? Y aún le dice, Dios le dice a Salomón también, le dice de que él le falló, que él faltó al pacto, pero Dios no va a faltar al pacto. Dice que Él va a seguir haciendo su presencia en el templo para que los que le quieran adorar le adoren, le dice también, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos a la iglesia porque sabemos que nuestro Padre Celestial está allí, que Él ahí va a hacer su presencia, que Él ahí se va a manifestar y que nos va a hablar por medio del Espíritu Santo. Y así continuamos con nuestra lectura bíblica y nos vamos a ir a Salmos 111:10. Y vamos a buscar Salmos 111:10 y dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto era lo que les hablaba, ¿verdad? Que el salmista hacía su presencia porque sabía que el Espíritu Santo iba a estar allí. Entonces prácticamente él estaba cumpliendo con el mandato acá donde nos habla esta palabra, que nosotros dice que debemos dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y sus mandamientos son los que tenemos acá en la Biblia como instrucciones porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿verdad? Para instruirnos, para corregirnos, para
enseñarnos. Entonces nosotros obtenemos buen conocimiento si nosotros obedecemos todos los mandatos que encontramos acá, y el congregarnos es uno de ellos. Más adelante vamos a leer más respecto a eso, de por qué nosotros nos tenemos que congregar. Y una de las importancias es porque obtenemos nosotros sabiduría. Nosotros obtenemos conocimiento al sujetarnos a los mandatos de nuestro Padre Celestial. Y encontramos en Salmo 133, en Salmo 133, 1. Vamos a leer Salmo 33, 1. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Imagínense, vamos a disfrutar estar juntos, vamos a disfrutar estar en armonía, porque dice la palabra que es bueno. Porque es bueno, porque nosotros podemos convivir, podemos compartir, podemos nosotros intercambiar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y es como tener una familia, ¿verdad? El poder convivir y poderse uno sentir feliz, y aquí la palabra lo dice, que es bueno que estemos conviviendo y que estemos reunidos, ¿verdad? Y vamos a continuar leyendo, porque la palabra del Señor nos habla cosas interesantes, cosas de beneficio para nuestra vida. Y para que veamos nosotros esa importancia de congregarnos. También aquí en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús. Aquí nos habla de que Jesús también él asistía a reuniones para evangelizar, para instruir al pueblo. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Jesús llegaba a las sinagogas. Él llegaba y predicaba, dice, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros llegamos a nuestra reunión y escuchamos palabra y somos evangelizados y podemos ser sanados, podemos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, tiene esas ventajas que si nosotros llegamos, nosotros ahí vamos a recibir del poder de Dios, ¿verdad? Miren qué palabra esta, qué palabra tan consoladora, qué palabra tan instructiva, de que nosotros vamos ahí y vamos a recibir de Dios. Eso es importante. Tenemos Mateo 9:35. Tenemos Mateo 35 y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas otra vez. Aquí llegó Jesús a otro grupo de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se dan cuenta? Aquí Jesús llegaba, se reunían todos, se predicaba la palabra y recibían sanidades y se quitaban los dolores, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo y tenemos una instrucción y tenemos nosotros aquí la respuesta a qué es lo que nosotros vamos a ir a recibir a los lugares donde nos reunamos, ¿verdad? Y en nuestro caso pues es la iglesia, que es donde nosotros normalmente acostumbramos a reunirnos. Y también cuando hacemos nuestros devocionales en familia, por ejemplo, nosotros en nuestra casa, mi esposo y mi hija, pues los días lunes es que nosotros también de parte de la iglesia, que así es como se nos ha asignado, nos reunamos. Leemos la palabra, oramos, comentamos y aparte de eso también toda la semana mi esposo pues nos reúne a mi hija y a mí tipo a las 9 de la noche y leemos la palabra, oramos y comentamos ya para irnos a dormir, ¿verdad? Y eso es importante, también hacemos nuestras reuniones familiares y aparte de eso pues que Dios nos permite asistir a la iglesia y escuchar la palabra, ¿verdad? Y milagros también suceden, porque la verdad que Dios ha sido grande en su misericordia con nosotros
y hemos visto la gloria de Dios derramarse en nuestra vida. Así que es importante que nosotros nos congreguemos en una iglesia, porque ahí vamos a ir descubriendo todas esas misericordias del Señor para nuestra vida. Es importante, es muy importante. Podemos convivir y sentir el amor y el amor y las necesidades también de los hermanos, ¿verdad? En qué les podemos ayudar y dónde podemos ser solidarios con ellos. También eso es importante. Mateo 13:54. Vamos a ver por acá. En Mateo 13:54. Aquí está. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Aquí otra vez Jesús estaba en la sinagoga. Y ellos de tal manera que se maravillaban, dice, ellos se gozaban, como nosotros nos gozamos cuando escuchamos esa palabra de aliento que estamos necesitando para nuestra vida, esa palabra de esperanza, ¿verdad? Que es la que nosotros escuchamos y cómo Dios nos instruye a través de su palabra cuando asistimos a las prédicas, ¿verdad? Eso es importante. Dice, ellos se maravillaban y decían que dónde tiene esta sabiduría y estos milagros, decía, ellos admiraban, ¿verdad? Lo que sucedía y en las iglesias sucede. Hemos escuchado testimonios muy buenos y verdaderos de cosas que han pasado, que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y cada uno tenemos ahí una historia importante que contar de las maravillas, de esas misericordias que se han derramado en nuestra vida que nuestro Padre Celestial nos ha dado, ¿verdad? Otro motivo más para asistir nosotros a la iglesia. En Mateo 18:20, porque donde están dos o tres, miren lo que dice aquí, congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice, en medio de ellos. Y miren esta promesa maravillosa, esta promesa debemos acogerla en nuestro corazón, ¿verdad? Y que esto nos haga ir a congregarnos, ir a la iglesia, ir a disfrutar de la presencia del Señor, porque la palabra así lo dice, que donde dos o tres estén, dice en su nombre, ahí está Él. Entonces es un motivo y es lo que yo les decía, ¿verdad? De que el Señor tenía esa promesa para Salomón, de que él iba a hacer su presencia en el templo y el Señor sigue haciendo su presencia en el templo y esto es lo que él tiene para nosotros, ¿verdad? De que dice que donde dos o tres congregados en su nombre estén, ahí está él. Entonces tenemos razones muy importantes para ir a la casa del Señor. Para todos aquellos que se han dado ellos mismos una respuesta, ¿verdad? Que no es necesario asistir a la iglesia para saber de Dios, para aprender de Dios. Es importante para sentir la presencia del Señor. Uno solo en su casa está solo. Y aquí la palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, dice la palabra. También tenemos en Marcos 1:39 y dice así. Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de él en toda Galilea y echaba fuera los demonios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces también nos reunimos para ministrar. Eso es importante, las reuniones para las ministraciones, ¿verdad? Dependiendo cada caso, que sea la necesidad que hay, ¿verdad? Y aquí también en Lucas 4:15. Lucas 4:15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Dice la palabra de que enseñaba en las sinagogas, él estaba allí estaban todos los que le seguían y le glorificaban. Es importante que vayamos a la iglesia y nosotros glorifiquemos el nombre del Señor. Miren ahí cuántas ventajas tenemos al congregarnos, ¿verdad? Y aún más, glorificar el nombre del Señor. Eso es importante. Eso es importantísimo. Y vamos a continuar leyendo en este momento en Hechos 9:20. En Hechos 9:20 y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Proclamaba el nombre del Señor Jesucristo.
proclamaba, leemos en Hechos 12:12 y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La reunión para orar. Miren, aquí hay otro motivo más. Podemos reunirnos a orar, ¿verdad? Voy a conectar el aparato porque se me está desconectando aquí. Entonces voy a tomarles un poquitico de tiempo mientras conecto el aparato porque no lo conecté y se me está descargando. Entonces quiero yo aquí robarles un poquito de tiempo para no tener que cortar el video. Ya estoy lista nuevamente para seguir con esta lectura bíblica que está muy interesante. Está bien interesante porque nos habla de cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos al congregarnos. Y dice la palabra así. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Les pido una disculpa por esta interrupción. En Hechos 13:5. Hechos 13:5, sí, esta es la cita que tengo. Y dice en Hechos 13:5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, dice la palabra. Llegaban a anunciar la palabra de Dios a las sinagogas, ¿verdad? Otra vez aquí proclamando el nombre del Señor, que es a lo que nosotros pues vamos a la iglesia, ¿verdad? También tenemos en Hechos 14:24. Leamos Hechos 14:24. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Aquí dice la palabra que ellos llegaban, comentaban las grandes cosas que Dios había hecho, ¿verdad? Ellos compartían los milagros que Dios había hecho en su vida. Ellos compartían los beneficios que Dios hacía llegar a su vida, sus misericordias, su amor y todo eso, ¿verdad? Ellos se reunían para conversar. Otra lectura más. Esto es para que nosotros veamos de los beneficios que nos perdemos al momento de no asistir, al momento de no congregarnos en la iglesia. En Romanos 1:11, 12. Romanos 1. Vamos a ver, yo creo que aquí está. Romanos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, dice la palabra. Miren la importancia. Los mandó a llamar. Los mandó a llamar a todos. Dice que para que fueran llenos, dice, del don del Espíritu Santo, para comunicaros algún don del Espíritu Santo. Podemos recibir si nosotros nos congregamos en la iglesia, tenemos esa comunicación con el Señor, ahí podemos recibir un don del Espíritu Santo. Miren la importancia de asistir. Y el que no fue, pues imagínense, se perdió de recibir ese don del Espíritu Santo. Entonces, pues cuando no vamos a la iglesia nos perdemos esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Es importante que asistamos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Yo lo estoy aprendiendo hasta ahora. Yo estoy aprendiendo a congregarme y la verdad que sí, pues es importante, ¿verdad? Nosotros mismos lo estamos viendo acá de todo los beneficios que tiene el asistir a la iglesia. Tengo otra cita bíblica acá que es Primera de Corintios 16:19. Vamos a ver, Primera de Corintios 16:19. No es 16:19. Primera de Corintios 14:31 es. 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos
aprendan y todos sean exhortados. Miren lo que dice acá. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Qué significa esto? Esto lleva inmerso que hay varios y que van a ir en orden uno por uno profetizando. Entonces, aparte de, y al profetizar dice que se van, dice que se van a, para que aprendan y se exhorten. Esta es esto es algo importante, ¿verdad? Lleva inmerso el que ahí están reunidos todos y van a profetizar, pero van a aprender y se van a exhortar. Entonces, esa es otra de las importancias, ¿verdad? De que al profetizar, pues en las reuniones, al asistir, pues nosotros vemos de que algunos profetizan y pues unos son exhortados y otros pues son llamados a aprender, ¿verdad? Esta es otra importante lectura. Y asimismo también tenemos, vamos a leer esta que está acá, esta 16, 19, me llamó la atención. 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, dice la palabra. Miren, aquí hay un ejemplo de que se congregaban, ¿verdad? Saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, dice la palabra. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice, miren, aquí pues estaban las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, dice, se saludan unos a otros. Esto es importante, esa oportunidad que nosotros tenemos de reunirnos y poder vernos, poder saludarnos, poder comentar cada uno en algunos momentos las situaciones de cada uno, ¿verdad? Y que en algo ahí nos podemos ayudar unos a otros. Esto es en 1 Corintios y tenemos Tesalonicenses 4:15. Y dice Tesalonicenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otra vez aquí enviando saludos, ¿verdad? Unas con otras. Entonces eso es una muestra, un ejemplo de convivencia entre hermanos, ¿verdad? De asistencia, de preocupación, de amor entre ellos, ¿verdad? Saludándose unos a otros. Y tenemos aquí también otra palabra, esta palabra es de Filimón. Y a la amada hermana Apía y a Aquino y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, dice la palabra. Aquí otro ejemplo de reunión, otro ejemplo de asistencia. Tenemos en Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, ¿verdad? Sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice la palabra. Aquí tenemos otra palabra que nos invita a que nos congreguemos y a que nos exhortemos, dice la palabra, ¿verdad? Y sí que tenemos bastante palabra para todo aquel que cree que no es necesario congregarse, ¿verdad? Y aquí tenemos a Santiago 1, 5. Esta es una palabra pues distinta y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice la palabra, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice la palabra. Tomé a bien leer esta lectura, me llamó mucho la atención porque nosotros debemos de poner en práctica esto que hemos leído. Nosotros debemos de tomar un ejemplo de esta lectura bíblica que hemos tenido, creyendo que el Señor hace su presencia en el templo, creyendo de que asistiendo a la iglesia vamos a recibir dones, vamos a recibir del Espíritu Santo, vamos a poder nosotros saludarnos, vamos a poder exhortarnos, vamos a poder aprender y todo lo que hemos visto que son los beneficios que obtenemos al momento de asistir nosotros a la iglesia, ¿verdad? Y esto mismo es lo que nos hace a nosotros ya tener una buena relación con los demás, porque ya ven que se va creando tanta armonía, porque dice que habitamos en armonía y podemos compartir, y es ahí donde inicia una relación buena hacia los demás con quien nos relacionamos al asistir, ¿verdad? Y por eso yo pues consideré bien leer esto, porque debemos hacer las cosas con fe, porque si no las hacemos con fe, miren lo que dice la palabra acá, ¿verdad? Entonces es importante, para mí ha sido un gusto el poder leerles estas lecturas bíblicas, y ahí lamentando que tuve que cortar un poquito para poder conectar el aparato, pero gloria a Dios por sus misericordias en nuestra vida, ¿verdad? Y que todo pues siga yendo bien, y gracias a Dios por estos momentos maravillosos en los que podamos disfrutar leyendo su palabra. Me despido de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Amén y amén.